Hola, bienvenidos a otro video de Somos Infinitos. Les pido que nos ayuden con su like, que se suscriban al canal, comenten y compartan. Gracias. En este video escucharemos a Juan José Benítez hablarnos de su obra, especialmente de Caballo de Troya, y del libro Yo estoy bien. Estoy bien es un libro publicado en 2019, que forma parte de su serie Caballo de Troya. Esta obra es una especie de epílogo, o conclusión emocional de la saga, donde el autor revela detalles personales y reflexiones sobre su experiencia al escribir los libros. J.J. Benítez dedica una parte importante de Estoy bien a hablar sobre la vida, después de la muerte, basándose en testimonios que recopiló durante años y en sus propias creencias. Benítez menciona varios testimonios de personas que afirmaron haber experimentado la muerte clínica y regresado. Benítez concluye que la muerte es solo un umbral, y que el miedo a desaparecer podría ser infundado. Insiste en que los relatos de SM son pistas de una realidad más grande. Escuchemos lo que Juanjo Benítez nos dice. Yo estaba presentando un libro que se llama El Enviado en México, en el Distrito Federal. Un programa de televisión de máxima audiencia con un gran periodista que se llamaba Zabludovsky, y yo estaba hablando del contenido de ese libro, es decir, la sábana santa de Turín, los descubrimientos de los científicos, etcétera, etcétera. Y creo que puse mucho entusiasmo a la hora de hablar de Jesús de Nazaret, que es supuestamente la imagen que aparece en la sábana santa de Turín. Bueno, total, al final del programa recibo una llamada telefónica y entonces alguien se identifica como un ex oficial de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y me comenta que tenía algo para mí. Bueno, yo le dije que dije, bueno, Fuerzas Aéreas Norteamericanas, OVNI. Supuse. Y entonces, bueno, al final yo acepté entrevistarme con él y así establecimos el contacto. Yo seguí en contacto con él y finalmente volví a verlo y me entregó una especie de enigma que yo tenía que resolver para encontrar lo que él me quería entregar. Bueno, conseguí la información y me encontré con una serie de manuscritos en los que había, yo leí la verdadera historia de la vida de Jesús de Nazaret. Ellos aseguraban que habían hecho un experimento, los norteamericanos, y se habían trasladado a la época de Jesús y le habían seguido paso a paso durante toda su vida pública. Y eso es lo que es la génesis del muy reducido, ¿no?, de Caballo de Troya. Yo nunca he podido demostrar, y lo he dicho muchas veces, si se llevó a cabo o no el salto en el tiempo. Pero lo que sí digo es que lo que verdaderamente a mí me importa es lo que se cuenta sobre Jesús. Es decir, esa vida pública, lo que pasó, lo que dijo, que no tiene nada que ver con lo que te cuenta la religión, es lo que a mí me cautivó. Ese Jesús de Nazaret es extraordinariamente bello, extraordinariamente cercano y mucho más lógico que lo que yo he leído en los evangelios. Sí, claro. A ver, yo me eduqué en un colegio religioso, el católico, en una universidad del Opus Dei, en Pamplona, España. Pero, bueno, pues la vida, el periodismo, me hicieron dudar de todo. Es decir, todo lo que yo había recibido en mi educación, sobre todo religiosa, pues se tambaleaba. Había cosas que no me encajaban, que yo no entendía, que no aceptaba. Bueno, y al descubrir la información que yo recibo, me encuentro, repito, con un Jesús de Nazaret totalmente diferente. Entonces me cambió. La brújula hizo así, pum,
180 grados. Bueno, yo estuve en contacto con el mayor durante un tiempo, personalmente y por carta, hasta que fallece. Y después, ya sí te lo adelanto, para tus oyentes y tus espectadores, con el segundo piloto, Eliseo, yo he podido establecer contacto 2 veces. Y consecuencia de ese contacto, en Noruega, yo recibí una serie de informaciones muy interesantes. Una de ellas es el final de la vida pública de Jesús, que no está terminado en el legado que me entrega a mí el mayor. Faltan 2 años y algo. Es la información que yo recibo del segundo piloto. Con lo cual se cierra toda la vida pública, el diario de Eliseo. Pues es muy interesante porque complementa el resto de la vida pública de Jesús. El mayor termina su relato de la vida de Jesús de Nazaret, si no recuerdo mal, en el año 28, y Eliseo lo termina hasta el 30. Y va contando qué pasa, ¿no? Qué acontecimientos suceden en esos 2 años y pico, y qué dice Jesús, y por qué lo matan. Bueno, es toda una trama, es una historia para mí muy interesante y muy esclarecedora. Yo me he dado cuenta, bueno, en los últimos años me he dado cuenta de que cada uno, como digo, tiene un papel en la vida. Todo el mundo tiene un trabajo, tiene un contrato, lo cumple sí o sí, aunque no lo entienda. Y en mi caso yo entiendo que, digamos, la zona más importante de mi vida o de mi trabajo es intentar abrir la mente de las personas. ¿Cómo? Pues con los libros, con la palabra, es decir, pues abrir la mente de los seres humanos a que hay otros mundos, a que hay otras civilizaciones fuera de la tierra, que Jesús de Nazaret no es lo que te han contado, es mucho más. Y por supuesto que hay vida después de la muerte, que hay que tener una esperanza, ¿no? Una esperanza, pase lo que pase. Vivas lo que vivas o malvivas lo que malvivas, después de muerto seguirás vivo. Entremos a lo que Benítez piensa y ha investigado sobre las experiencias cercanas a la muerte y el libro Yo estoy bien. Fue en el año 68, antes de que yo empezara el tema OVNI. Cuando yo era periodista profesional en España, me encontré en una rueda de prensa con un compañero periodista que me contó una historia que le había sucedido a él. En el año 42, en enero del 42, él estaba luchando en Rusia en la Segunda Guerra Mundial con se llamaba la División Azul, y le tocó llevar unos explosivos de un lugar a otro. Empezó una ventisca muy fuerte y los rusos, me contaba, empezaron a bombardear. Entonces una granada le cayó muy cerca y le dejó medio ciego. Entonces se perdió entre la ventisca, los rusos, se perdió, no sabía dónde tenía que ir. Y en ese momento apareció un compañero suyo, también soldado, y le preguntó qué pasaba. Le dijo que estaba malherido y que no sabía. Y entonces le dijo, no te preocupes, yo te llevo. Y caminaron por la nieve, por la ventisca, hasta que le dejó en el bloqueo, en la posición donde tenía que ir. Ahí se despidió y este hombre se marchó. Bueno, cuando este hombre lo llevaron al hospital para curarlo, contó lo que le había pasado y le dijeron, eso es imposible. ¿Por qué? Porque ese muchacho, ese señor que te ha llevado hasta aquí, lo mató un mortero hace 70 días. Entonces, bueno, a mí esa historia contada por este señor, por esta persona que era muy seria y me impactó mucho, porque yo pensé que por supuesto que era cierto, ¿no? Y a partir de ahí me interesé, empecé a investigar todos los casos habidos y por haber de vida después de la muerte, y he reunido miles de casos.
estoy seguro al 150% de que después de la muerte hay vida, y mucho más interesante, mucho más física que esta. Siempre hay gente que te dice, bueno, a lo mejor son alucinaciones o imaginación de la gente. Bien, sí, de acuerdo. Yo pienso que hay muchísimos casos que no son alucinaciones ni imaginaciones, sino que son reales. Por ejemplo, en América, en la República Dominicana, una señora se había separado de su marido y este había muerto en España. Entonces un día estaba cosiendo en su salón y apareció como una nube en una esquina del salón, una nube se fue formando hasta que se presentó un hombre, que era su ex, ya fallecido. Y le dijo, no te asustes, estoy bien, no te asustes, vengo a decirte que en la cuenta tal, del banco tal, y le dio los dígitos, hay un dinero del que no sabéis nada, díselo a mis hijos. Y desapareció. La mujer, pues muy asustada, durante un tiempo no supo qué hacer, ¿no? Bueno, me van a tomar por loca, ¿no? Pero terminó se lo dijo a los hijos, investigaron, fueron al banco y efectivamente había una cuenta de la que no sabían nada y había en el año 82, que es cuando ocurre esto, $300.000. Entonces, claro, ahí ya no me encajan las alucinaciones, ni nada extraño que... No, había $300.000. ¿Eso qué significa? Sencillamente que después de la vida hay otra vida, que no sabemos cómo es, por supuesto, pero que por la investigación, por los indicios que yo estoy recogiendo, es mucho mejor que esta, infinitamente mejor que esta. Sí, tuve una experiencia, no llegué a ver nada, es decir, yo no vi ni el túnel que ve mucha gente, no vi nada, simplemente tuve un problema con el corazón y bueno, me hicieron un cateterismo con la mala fortuna de que el propio catéter, el plástico, me seccionó la aorta y entonces pues estuve a 5 minutos de pasar al otro lado. Lo que sí puedo decir es que esa experiencia cercana a la muerte, en mi caso, era como un sueño extraordinariamente dulce, era muy agradable. O sea, yo era consciente de que me estaba yendo, de que me estaba durmiendo, porque al final la muerte es dormir. Y bueno, luego me sacaron de allí, me llevaron a un quirófano y ya me sacaron adelante, ¿no? Es la única vez que yo he estado, que sepa, con un pie aquí y un pie allá. Estoy bien es un libro en el que yo cuento muchas investigaciones de personas que han visto, que han hablado con amigos o familiares que están muertos en todo el mundo. Y es verdaderamente espectacular. Es decir, después de reunir esa información, no te puede quedar la menor duda. Es decir, es imposible que se pongan de acuerdo un señor de Pittsburgh en Estados Unidos y una niña en Pakistán. Y cuentan lo mismo. Y cuentan que han visto a su familia muerta y que han visto, en el caso de Pittsburgh, a un compañero y amigo, profesor de la universidad, que ya estaba muerto, que llega y se presenta en la casa de este otro profesor para decir una cosa aparentemente absurda. El profesor, que estaba vivo, estaba buscando un libro de poemas de este señor que había muerto, pero él no sabía que había muerto. Vivían en dos ciudades distintas, en Pittsburgh y en San Luis. Y de repente se presenta en la madrugada y le dice: el libro que estás buscando, mi libro, está allí. Y desapareció. Entonces el hombre se quedó muy perplejo, encontró el libro y al poco suena el teléfono y le dicen: fulanito acaba de morir. Bueno,
Todas estas historias, todos estos casos en todo el mundo es lo que a mí me llevan a pensar que efectivamente después del dulce sueño de la muerte, que no es más que un sueño, sigues vivo, en otro sitio y con un cuerpo físico. Nada de espíritu, no, físico. Sí, lo que pasa es que las religiones, desde mi punto de vista, no han sabido transmitir lo que seguramente es la verdad, y es que no es una cuestión de ser bueno o malo, de comportarse bien en la vida o no para ir al cielo o al infierno. No es nada de eso. Es decir, todos los seres humanos, todos, sean buenos, sean malos, sean creyentes, sean lo que sean, cuando mueren, todos van al mismo lugar y siguen vivos y nadie les juzga. El ser bueno o el ser malo es un juego dentro de lo que es esta existencia, que no lo podemos entender bien porque nuestra capacidad mental es muy pequeña y lo que hay al otro lado es enorme, ¿eh? Entonces las religiones, lamentablemente, lo que hacen es despistar a las personas. Yo por eso siempre recomiendo, si usted puede, huya de la religión, escape de la religión, piense por sí mismo. Luego nos habla de su libro, Los astronautas de Yahvé. Pues yo sigo pensando exactamente igual. Es decir, cuando yo hice aquella investigación, analicé todos los factores que estuvieron a mi alcance. Uno empieza a explicarse y decir, bueno, ¿pudo ser un cometa? Pues muy difícil, porque 3 meses es mucho tiempo para poder visualizar un cometa. Segundo, un cometa está muy lejos, la visualización de un cometa queda muy lejos. Tercero, difícilmente te puede orientar en un camino como era la zona de Ur de Caldea, Babilonia, esa zona hacia Belén. Y sobre todo, ellos tenían la costumbre de viajar solamente de día. No era normal viajar de noche porque era peligroso, y entonces ¿cómo es posible que tú puedas ver de día un cuerpo luminoso, una estrella, una conjunción? Otra de las teorías que hablaban de decir, no, es que fue una conjunción de 2, 3 planetas. No, porque eso es de noche, pero no de día. Y además una conjunción no te lleva a ningún sitio. Bueno, hay una serie de razones, de argumentos que yo estuve estudiando y que daban como resultado que no podía ser nada de eso. Es decir, tenía que ser un objeto brillante, luminoso, que durante el día les llevaba por un camino hasta el lugar. Y además dice en el Evangelio que cuando llegaron a la casa donde estaba el niño en Belén, se quedó quieto, encima de la casa. ¿Qué es eso? Lo que hoy investigamos y conocemos como objeto volante no identificado, lo cual no le resta ningún mérito. Y continúa hablándonos sobre sus investigaciones de avistamientos de ovnis y extraterrestres, que en muchos casos él piensa que son ángeles. Es decir, yo pienso que muchísimas de las civilizaciones que nos están visitando o que nos han visitado están al servicio de la divinidad. Son, por simplificar, los ángeles, ¿no? Y bueno, pues me encuentro con sorpresas maravillosas, muy bonitas, de gente muy seria, que ha vivido en la realidad o en sueños. Los sueños son muy importantes también. Pues ayer mismo yo estaba conversando con un señor, un médico, que me decía, bueno, yo en un momento determinado tuve un sueño y un ángel, una criatura, un ser todo luminoso de blanco, me dice, dile a tu mamá que el niño, la niña que va a nacer, le tiene que poner el nombre de Gracia, no María. Y se lo insistió, se lo repitió. Entonces, cuando termina el sueño, se va a ver a su mamá y efectivamente la señora estaba a punto de dar a luz, pero era una época
en la que no se sabía el sexo del niño o de la criatura. Y nació niña y le pusieron Gracia. Bueno, este tipo de cosas son frecuentísimas. Incluso ángeles o seres o criaturas de este tipo que salvan la vida de las personas. De alguien que está sentado en un acantilado, a sus pies tiene la mar, y de repente se le aparece en el aire una persona luminosa y le dice: fulanito, quítate de ahí, vete para atrás. Y el hombre, perplejo, asustado, se levanta y se va. Y a los 2 segundos se cae el acantilado y se hubiera matado. Y los militares siguen investigando allá donde sea. Y las embajadas norteamericanas siguen transmitiendo informes de ovnis a Estados Unidos. No los gobiernos, los militares. Los gobiernos generalmente no tienen ni idea de lo que está pasando o saben muy poco. Son los militares los que verdaderamente tienen conocimiento y saben lo que está pasando. Y yo creo que hay varias razones. Yo entiendo que la más importante puede ser, ellos saben lo que es el fenómeno ovni. Saben muy bien desde hace 70 años. Tienen pruebas, tienen naves estrelladas, tienen criaturas. Y tienen todos los testimonios habidos y por haber. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, militar norteamericano o ruso, me da igual, le digo al contribuyente: es cierto, hay unas naves, hay una tecnología, hay unas civilizaciones que nos llevan 10.000 años, los que sean, y no podemos hacer nada contra ellos, y de hecho invaden el espacio aéreo español, del país que sea, constantemente, lo ven los radares. ¿Qué le puede decir el contribuyente a los militares? Entonces, ¿por qué le estoy yo pagando a usted el sueldo? ¿Por qué le estoy pagando el sistema defensivo? Si usted no me puede defender a mí, yo no sé si son pacíficos o no lo son, pero usted no me puede defender. Razón fundamental para ocultarlo y negarlo, porque ellos perderían, los militares perderían la hegemonía. Yo no digo que todos los militares sean así, pero las cúpulas sí lo son. Segunda, crearía un verdadero pandemonio, sería un caos. Todo el mundo se haría preguntas, no por miedo, sino por lógica. Es decir, a ver, ¿y la religión es la misma la nuestra que la suya? ¿Y la cultura es lo mismo? ¿Y la medicina es igual? ¿Y la economía es lo mismo? Etcétera, etcétera. Entonces sería un caos. Hasta aquí el video de hoy. Gracias por ver. Les vuelvo a pedir que se suscriban al canal, me regalen un like, compartan y comenten, y nos vemos en el próximo. Recuerden que somos infinitos. Adiós.